Capítulo 647. Horario de verano, las cargas ahora son a las 12 p.m. Est. Título del capítulo. Estructura de clasificación. Solo en la plaza principal, Peter se tomó un minuto para soltar un suspiro. Todo salió como él esperaba. En solo una semana, logró formar toda esta organización, pero aún no había terminado. Curry. Llamó hacia las sombras. De repente, una silueta oscura emergió de la propia sombra de Peter, arrodillándose con gracia ante él. Sí, señor. Vigila a todos los habitantes de la isla desde las sombras. Ordenó Peter, su voz transmitía autoridad. Infórmame de cualquier problema. Investiga también las actividades sospechosas, pero recuerda, no matar. Detener y denunciar. Tenemos una prisión por una razón. Knull respondió con un simple sí, maestro. Antes de fundirse perfectamente en la sombra de un edificio cercano, desapareciendo de la vista. Con un suspiro de alivio, Peter observó cómo sus planes se desarrollaban sin problemas. Se establecieron los Watchmen y Knull, su aliado silencioso y letal, garantizaría la seguridad de la organización desde las sombras. Peter respiró hondo y reflexionó sobre el siguiente paso. Los cimientos estaban puestos, pero necesitaba una estructura. Un sistema de clasificación para delegar responsabilidades y compartir la carga que conlleva liderar un grupo tan diverso. Después de todo, al final del día, Peter es un hombre holgazán. Si puede tomar la ruta perezosa y no causará problemas, entonces irá por la ruta perezosa. Pasaron las horas y los numerosos miembros de los Watchmen comenzaron a dispersarse, algunos regresando a casa usando los nuevos relojes, mientras que otros optaron por quedarse en la isla a pasar la noche en sus nuevos apartamentos. Mientras tanto, en el último piso del edificio principal de la isla, Peter se reunió con los representantes de cada facción que componían los Watchmen. Superman, en representación de la Liga de la Justicia. Originalmente iban a elegir a Batman, pero Peter tendía a enojar al Caballero Oscuro, así que cambiaron de opinión. Tony Stark, que obviamente representaba a los Vengadores, era alguien que siempre estuvo a favor de unirse a la organización de Peter. Pero sobre todo, él era el que tenía menos responsabilidades en el Consejo de los Vengadores, por lo que lo eligieron como su representante. Thor, rey de Asgard. Se negó a dejar a nadie aquí en su lugar, listo para salir corriendo y explorar el multiverso lo antes posible. Brunilda, la bebé de la Valquiria. Al principio, su líder Astrid iba a estar aquí, pero luego se eligió a Brunilde debido a su experiencia pasada con Peter. El anciano, que normalmente está ocupado dirigiendo Camartag, pudo ganar algo de tiempo. Técnicamente, los Watchmen deberían quitarle algunas responsabilidades de encima, ya que no tendrá que preocuparse tanto por las amenazas del multiverso. T'Challa y Namor asistieron como gobernantes de sus respectivas naciones, con sus soldados fuera de la sala, haciendo guardia pacientemente. Y por último, el representante del Spider-People, el propio Spider-Punk. Aunque dudaba en asumir el puesto, todavía contaba con la confianza de muchos Spider-People, lo que los llevó a votar por él. Peter simplemente envió una notificación al reloj de cada Spider-Person, pidiéndoles que votaran por su representante, y ganó. Mientras se sentaban alrededor de una gran mesa de conferencias, Peter habló, captando su atención. Ahora que se formaron los Watchmen, necesitamos una estructura. Pero a diferencia de los Vengadores y la Liga de la Justicia, esta no será una democracia. Aquí yo mando. Un murmullo de descontento recorrió la habitación, pero Peter siguió adelante. Lo entiendo, la mayoría de ustedes están acostumbrados a estar a cargo o a tener algún tipo de opinión, y sinceramente, planeé hacer de esto una rama de los Vengadores con el Consejo a cargo, pero después de ver lo lento e indeciso que es el proceso. Puede ser, me he dado cuenta de que no podemos permitírnoslo. La decisión es crucial contra amenazas a nivel multiverso, como el Consejo de Kang. Así que mantendré el control total. Superman levantó una ceja, estás dando un gran salto. Peter se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Los Watchmen necesitan velocidad y eficiencia. Estableceré una estructura de rango para la delegación de poderes y responsabilidades, pero comprendan, no comprometeré la rápida toma de decisiones. Hizo una pausa por un momento para dejar que sus palabras se asimilaran, pero eso no significa que no quiera tu opinión. Cada uno de ustedes ocupará altos rangos, por lo que sus opiniones serán invaluables. Thor refunfuñó. Últimamente me he acostumbrado a gobernar, por lo que será bastante extraño recibir órdenes de otra persona nuevamente. Peter asintió, lo entiendo.
Pero en esto tendrás que confiar en mí. La alternativa es una organización menos afectiva. Estamos lidiando con amenazas que no esperan a que se debata. Hay una razón por la cual los ejércitos están dirigidos por un solo comandante. Chaya intervino. La confianza se gana, Spider-Man. ¿Y no me he ganado toda vuestra confianza de una forma u otra? Peter se reclinó, con una mirada de complicidad en sus ojos. Al instante, todos se quedaron en silencio, ninguno de ellos pudo refutar sus palabras. Si quieres resultados, confía en mí. Namor se cruzó de brazos, sin divertirse. ¿Entonces por tu camino o por la autopista? Peter sonrió, exactamente. Ahora, centrémonos en la estructura de clasificación. Necesitamos líderes para diferentes divisiones. ¿Sugerencias? El grupo, a pesar de sus reservas iniciales, empezó a aportar ideas. Mientras continuaban las discusiones, Peter se mantuvo firme, guiándolos hacia una estructura que equilibrara la eficiencia y la cooperación, decidido a liderar a Watchmen con la precisión que exigía. Después de horas de discusión, a Peter y el grupo se les ocurrió la idea de un sistema de clasificación. Estructura de clasificación de Watchmen. El primer supervisor, Peter Parker / Spider-Man. Autoridad máxima y tomador de decisiones. Responsable de la estrategia general y dirección de Watchmen. Líderes de división. Representantes de facciones de héroes específicas dentro de Watchmen. Es decir, Thor, The Ancient One, Namor, Chaya, Brunhilde, Spider-Punk, Tony, Superman. Colaborar con el primer supervisor en la toma de decisiones. Gestionar asuntos e inquietudes internas dentro de sus divisiones. Navegadores del multiverso. Especializado en comprender y atravesar el multiverso. Supervisar los permisos de viaje, asegurando el uso responsable del acceso al multiverso. Líderes de misiones exploratorias centradas en universos desconocidos. Guardianes del orden. División de seguridad y cumplimiento. Coordinar investigaciones sobre actividades sospechosas reportadas por Knull. Responsable de mantener el orden y la disciplina dentro de Watchmen. Operadores en la sombra. Inteligencia y recopilación de información. Supervisar la recopilación y el análisis de datos de todo el multiverso. Proporcionar conocimientos estratégicos para ayudar en la toma de decisiones. Enviados del reino. Responsable de relaciones externas y alianzas. Interactúa con otros grupos de héroes, entidades cósmicas y universos alternativos. Facilitar la colaboración y el intercambio de información. Artesanos dimensionales. Técnicos e ingenieros especializados. Mantener y mejorar la tecnología de Watchmen. Desarrollar nuevas herramientas y equipos para los Watchmen. Reunir la tecnología existente de todo el multiverso e integrarla en la organización. Guardianes de la armonía. Centrarse en la unidad interna y la moral. Abordar conflictos y disputas entre los miembros de Watchmen. Promover un ambiente positivo y cohesivo dentro de la organización. Gruñidos / lacayos. Agentes de campo cuyas responsabilidades podrían variar según sus órdenes. Actuar como ojos, oídos, brazos y piernas en todo el multiverso, informando de todo a los Watchmen y, en última instancia, cumpliendo las órdenes de la organización. Después de la larga discusión, Spider-Punk, el representante del pueblo araña, planteó una preocupación válida. ¿Estás seguro de que deberíamos llamar a la mayoría de nuestros miembros Grunts and Lackeys? Podrían sentirse ofendidos por eso. Señaló, y el sentimiento se hizo eco de los asentimientos de acuerdo de otros presentes. Peter, cómodamente recostado en su silla, simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Porque es divertido. Declaró, con un brillo travieso en sus ojos. Ja 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 ja. Tony se echó a reír, claramente de acuerdo con Peter. La sala cayó en un silencio momentáneo antes de que todos, incapaces de discutir el humor de todo, pasaran al siguiente orden del día. El resto de la reunión se centró en establecer directrices, que se enviaron rápidamente a cada miembro a través de sus relojes junto con la estructura de clasificación detallada. La mayoría se encontraban en el rango Grunt / Lackey, y se les informaba de sus respectivos jefes, con Peter sentado firmemente en lo más alto de la jerarquía. Las pautas también eran sencillas, pero la regla primordial se refería a los viajes al multiverso. El permiso para explorar universos desconocidos estaría a cargo de los navegantes del multiverso, que aún no habían sido seleccionados.
Actualmente, solo Peter podía dar permiso para explorar universos desconocidos. Aunque había todo tipo de candidatos potenciales de los antiguos miembros de la Sociedad Araña, que pasarían por pruebas y exámenes para puestos de navegantes en los próximos días. Cuando concluyó la reunión, los miembros se dispersaron para pasar la noche. Los nuevos líderes de división se dirigieron a casa, sabiendo que tendrían todo tipo de trabajo por delante en la mañana. Después de todo, tenían divisiones enteras que construir. Pero cuando Spider-Punk se dirigía hacia la puerta, Peter lo llamó y lo detuvo en seco. Oye, quédate un segundo. Necesito explicar algunas cosas sobre la división que liderarás. Punto interrogación de apertura interrogación de cierre. Spider-Punk arqueó una ceja. Claro, pero ¿qué es tan importante como para que tengamos que hablar en privado? Suspirando, Peter se reclinó en su silla. A medida que comiences el proceso de administrar tu división, notarás que alrededor del 5% de los miembros que aceptaron unirse no están aquí. Él reveló. ¿Y por qué es eso?, preguntó Spider-Punk. Se les consideró indignos de unirse a nuestras filas debido a sus acciones pasadas junto a Miguel. Esto incluye a Jessica Drew y Scarlet Spider-Man, solo por nombrar un par. Peter explicó, su lectura telepática anterior de cada araña le permitió seleccionar a los indeseables. Aunque no lo mencionó todavía, Peter tampoco permitió que estos indeseables regresaran y vivieran en paz en sus universos. En cambio, cuando convocó a cada uno de los Spider-People ese mismo día, hizo lo mismo por ellos y simplemente los arrojó a la prisión de la isla, donde los dejará hasta que decida su castigo. Pero hasta entonces permanecerán tras las rejas. Al menos hasta que resuelva sus malas acciones y establezca un castigo justo para cada uno de ellos. Veo. Spider-Punk asintió con la cabeza, no en contra de la decisión de Peter. ¿Eso es todo? Tristemente no. Pedro negó con la cabeza. Resulta que estás a cargo de la división más complicada. Spider-Punk no pudo evitar suspirar con resignación al escuchar esto. Después de todo, él ni siquiera quería este maldito trabajo en primer lugar. La única razón por la que aceptó fue porque lo votaron. Peter continúa, divertido por la reacción de Spider-Punk. Después de todo, cada uno de ustedes tiene una buena parte de culpa cuando se trata de hacer cumplir los canon events de Miguel. No todos. Spider-Punk sacudió la cabeza, hablando en nombre de su gente. La mayoría no manejaba cosas de canon. Por lo general, simplemente vigilaríamos el multiverso, eliminando anomalías u otros grandes villanos. Verdadero. Peter sabía que estaba diciendo la verdad, ya que sus palabras coincidían con su investigación telepática anterior del pueblo araña. Pero eso no los absuelve a todos de la culpa. Aún te uniste a la Sociedad Araña y aún ayudaste a Miguel, incluso si no estabas demasiado involucrado con sus planes, es por eso que, como nuevo líder de la División Araña, te ordeno que repartas los castigos apropiados para todos y cada uno de los miembros. ¿Cómo diablos se supone que voy a saber a quién castigar, o qué tan severo debe ser el castigo?, preguntó Spider-Punk. Sonriendo, Peter sacó una unidad flash y se la entregó. Esto tiene toda la información que necesitarás. Desde los nombres hasta su nivel de culpa. Incluso agregué una lista de castigos sugeridos. Nada demasiado duro. Después de todo, yo no reclutaría a ninguna persona verdaderamente atroz para los Watchmen. Spider-Punk miró sorprendido la unidad flash que tenía en la mano. ¿Cómo obtuviste esta información?, preguntó. Lila mantuvo excelentes registros. Peter respondió con una mentira. La verdadera fuente a esa información fue su investigación telepática de cada miembro. Pasó toda una noche escribiendo toda la información que obtuvo para poder separar a los indeseables y castigar a todos en consecuencia. Spider-Punk no pudo evitar preguntar. ¿Y confías en mí para castigarlos a todos? ¿Qué pasa si los dejo a todos en paz o deciden no escucharme? No creo que dejes que un crimen quede impune, no eres ese tipo de persona. Peter se encogió de hombros mientras una sonrisa depredadora aparecía en sus labios. Y si alguno de ellos piensa siquiera en insubordinarse, lo último que tendrá que preocuparse será que le des unos cuantos tirón de orejas. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Spider-Punk al recordar cuán poderoso es realmente Peter. Realmente me da lástima el primer idiota que causa problemas. Después de su charla con Spider-Punk, Peter se reclinó en su silla, mirando por la ventana. Todo estaba encajando. Esto podría ser lo mejor que he hecho jamás.
Decidió trabajar un poco más antes de acostarse, se levantó y tomó el ascensor hasta el nivel más bajo, donde había establecido su propia guarida. El lugar estaba bastante vacío en ese momento, con solo una bestia de computadora instalada, pero planeaba llenar el espacio a medida que pasara el tiempo. Sentado en su escritorio, Peter encendió su computadora y sacó un disco duro de su collar de almacenamiento. Este disco en particular contenía la totalidad del código AI de Lila, todo lo que la hacía ella estaba en este disco. Peter enchufó el disco y se puso a trabajar inmediatamente. Veamos qué puedo hacer. Mientras profundizaba en la IA, escribiendo con un propósito, Peter comenzó a moldear a Lila a su gusto, eliminando todas las lealtades y emociones pasadas e incluso eliminando algunos de sus recuerdos. Pero no solo eliminó, sino que también agregó todo tipo de código, mejorando su eficiencia y garantizando su lealtad. Después de todo, los Watchmen necesitan una IA para ayudar a optimizar y gestionar todo, pero ¿por qué crear una entidad completamente nueva cuando podrían reutilizar una existente? Especialmente uno que ya tiene experiencia en la gestión de organizaciones como esta. Con cada pulsación de tecla, Peter orquestó la transformación de Lila, imaginando el papel crucial que desempeñaría en la intrincada red de las operaciones de Watchmen. Pasó el tiempo y antes de que Peter se diera cuenta, el sol comenzó a salir en el horizonte. Había pasado toda la noche trabajando en Lila y ahora había llegado el momento de ver el fruto de su trabajo. Recostándose en su silla, Peter respiró hondo antes de acercarse y tocar la tecla Intro, ejecutando la nueva y mejorada codificación de Lila. Segundos después, una Lila de aspecto notablemente más joven apareció en su forma holográfica, de pie junto al escritorio de Peter. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Miró alrededor de la habitación vacía por un momento antes de que su mirada se posara en Peter, y el reconocimiento apareció en sus ojos. Por un momento, Peter se preguntó si ella todavía lo recordaba, pensando que tal vez se había perdido algunos de sus recuerdos, pero sus siguientes palabras borraron sus preocupaciones. Primer supervisor, ¿en qué puedo ayudar? Capítulo 648. Amistad salvada y amor pospuesto. Después de recibir su reloj de salto multiverso, Miles Morales deambuló por la base de la isla de Watchmen, no pudo evitar sentir una sensación de comodidad en comparación con la Sociedad Araña. El ambiente era diferente y el hecho de que Peter estuviera a cargo marcó la diferencia. Con una sonrisa emocionada en su rostro, Miles exploró con entusiasmo las instalaciones, feliz de ser parte de la nueva organización de Peter. Después de una exploración exhaustiva, Miles decidió que era hora de reclamar su apartamento. Peter había mencionado que cualquiera podía elegir uno, por lo que Miles se dirigió hacia el imponente edificio que albergaba las viviendas de los Watchmen, donde encontró a muchos otros miembros, que también se mudaban a sus apartamentos. El ascensor lo llevó a un piso al azar, y después de caminar por el pasillo por un momento, abrió con confianza la puerta de un departamento no reclamado, solo para quedar asombrado por su opulencia. Esto es prácticamente una casa, tal vez incluso dos juntas, no un apartamento. La boca de Miles se abrió mientras sus ojos se agrandaban. El espacioso ático se consideraría un lujo en cualquier ciudad del mundo y costaría al menos $1 millón. Miles se maravilló al pensar que aquella podría ser su residencia, ya que estaba acostumbrado a vivir en un apartamento estrecho con sus padres. Justo cuando estaba a punto de sincronizar su reloj para reclamar la habitación, la puerta se abrió, revelando a Gwen Stacy, quien entró caminando. Tomada por sorpresa, Gwen se quedó congelada por un momento, con los ojos fijos en Miles. La incómoda tensión entre ellos estalló. Ambos lados se alejaron el uno del otro por un momento mientras la habitación se bañaba en su incómodo silencio. Oye, lo siento, pensé que este lugar estaba vacío. Gwen tartamudeó, intentando salir apresuradamente y presa del pánico. A decir verdad, Gwen intentó hablar con Miles 3 veces durante la semana pasada, con la esperanza de ayudar a suavizar las cosas, pero parecía que él la había estado engañando. Había esperado que acabar juntos con la Sociedad Araña hubiera ayudado a arreglar su relación, aunque fuera un poco. Pero, lamentablemente, ese no parecía ser el caso. Es posible que Miles haya podido dejar todo a un lado y trabajar con ella por el bien de la misión, pero una vez terminada la misión, no se atrevía a verla todavía. Pasó toda la semana previa a esta reunión evitándola y pensando en todo, procesando lo que pasó y lo que quería hacer. Y mientras la observa intentar huir presa del pánico, Miles comenzó a darse cuenta de que era lo que quería hacer.
Sonriendo por lo adorable que estaba siendo, sintió que la tensión se aflojaba cuando gritó: Gwen, espera. Punto exclamación de apertura interrogación de cierre exclamación de cierre. Ella se detuvo en seco y lo miró con una mezcla de esperanza y ansiedad. Hablemos. Sugirió Miles, su tono era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Pronto volveré a casa y hay cosas que tenemos que decirnos unos a otros. Gwen asintió en silencio, con un atisbo de alivio en sus ojos. Cerrando la puerta detrás de ella, dio unos pasos más cerca de Miles, esperando a que él iniciara la conversación. Miles respiró hondo y mantuvo la mirada fija mientras miraba a Gwen. Gwen, necesito que sepas que te perdono. Lo que hiciste dolió. Duele mucho. Comenzó, su tono sincero. Pero lo entiendo. Estabas siendo manipulado en tu momento más bajo. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ti. Gwen, con los ojos brillando por las lágrimas, escuchó atentamente. Miles, debería haberte hablado de tu papá. Debería haber sido honesto desde el principio. Admitió, arrepentida coloreando su voz. Lo siento mucho. Él asintió, reconociendo la gravedad de sus acciones. Sí, deberías haberlo hecho, pero afortunadamente mi papá todavía está vivo, así que no hubo ningún daño. Como dije, te perdono, Gwen. Los ojos de Gwen se abrieron mientras procesaba todo, una mezcla de sorpresa y alegría llenaba todo su ser. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de culpa, sino de alivio. ¿Tú, realmente me perdonas? Una pequeña y comprensiva sonrisa apareció en los labios de Miles. Sí. Aferrarse a la ira no nos ayudará a ninguno de los dos a seguir adelante. Cuando Gwen comenzó a llorar de alegría, Miles continuó. Pero... Ella lo escuchó pronunciar esa palabra que inducía ansiedad, causándole pánico en un instante. No creo que podamos volver a ser como eran las cosas. Su expresión de alegría rápidamente cambió a una de tristeza y pena, sus lágrimas ahora eran una mezcla de emociones. Yo, lo entiendo. Susurró, con la voz temblorosa. Antes de todo este drama, Miles y Gwen eran los mejores amigos, se enviaban mensajes todos los días y ambas partes albergaban sus propios sentimientos tácitos por el otro. Pero ahora todo eso ha cambiado. Miles se tomó un momento, dejando que el peso de la situación se calmara antes de continuar. ¿Sabes? Estaba planeando invitarte a salir si alguna vez nos volvimos a encontrar. No me parecía bien hacerlo por teléfono y quería hacerlo en persona. Los ojos de Gwen se abrieron cuando nuevas lágrimas brotaron. ¿Ibas a invitarme a salir? Miles asintió, con un atisbo de sonrisa en su rostro. Sí. Te amo, Gwen. Oh, bueno, te amaba. Mientras asimilaba las palabras, Gwen sintió el mayor arrepentimiento que jamás había experimentado en toda su vida. La comprensión la golpeó fuerte, el hombre que amaba sentía lo mismo y ella lo había arruinado todo. Miles tenía sentimientos genuinos hacia ella y ella los había traicionado. Al verla en este estado vulnerable, Miles quiso correr y abrazarla, pero no se atrevió a hacerlo. En cambio, suspiró y dijo: quizás no podamos volver a como eran las cosas, Gwen. Admitió, pero tal vez podamos empezar de nuevo. La mirada de Gwen se dirigió hacia Miles, volviéndose esperanzada cuando sus lágrimas parecieron detenerse momentáneamente. ¿En realidad? Preguntó, con una mezcla de sorpresa y anhelo en su voz. Miles sonrió, con calidez en sus ojos. Sí, y quién sabe. ¿Podría enamorarme de nuevo? Gwen se sonrojó y apartó la mirada para secarse las lágrimas de la cara. Haré todo lo posible para asegurarme de que lo hagas. Ella admitió sin una pizca de vergüenza o vergüenza. Al escucharla anunciar sus planes tan abiertamente, Miles no pudo evitar sonrojarse mientras sonreía torpemente. Supongo que lo esperaré con ansias. Con eso, el aire entre ellos cambió, el potencial de un nuevo comienzo persistió entre ellos. A pesar de la montaña rusa emocional, había una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudieran dejar atrás las complejidades de su pasado y construir algo nuevo desde cero. Cuando llegó el día siguiente, la base de la isla de Watchmen vibraba con una sensación de actividad. Con sus nuevas facciones formadas y sus roles asignados, los numerosos miembros de la nueva y naciente organización se pusieron manos a la obra y sus relojes les informaban de cualquier tarea que fuera necesario realizar.
Peter, después de haber completado con éxito su trabajo en la nueva Lila, de aspecto más joven, realizó todas las pruebas necesarias, asegurándose de que no estuviera infectada con ningún tipo de virus dejado por Centurión y que su lealtad recaía en él, y solo en él. Satisfecho con los resultados, le concedió acceso a la red de Watchmen, asignándole la discreta tarea de dirigir y monitorear a los miembros a través de sus relojes, e informarle periódicamente. Sin que los miembros de Watchmen lo supieran, Lila comenzó su tarea sin una palabra de queja, recopilando datos de cada miembro a medida que realizaban sus tareas, que ella les dio. Lo siento chicos, pero esta organización será demasiado grande para que yo pueda realizar un seguimiento de todos. Peter entendió la necesidad de mantener el secreto, ya que revelar la vigilancia causaría un serio malestar entre los Watchmen. Mientras Lila ejecutaba diligentemente sus deberes, Peter profundizó en la gran cantidad de información extraída de sus recuerdos. Descubrió las numerosas ubicaciones de las bases de Centurión, su antiguo maestro, así como todos sus planes pasados, incluidos algunos que aún estaban en curso. Pero un detalle crucial surgió por encima del resto, la ubicación del universo natal de Centurión. No pensé que sería tan descuidado al revelar esto. Peter reflexionó sobre las implicaciones. Centurión permanecería en su universo natal, probablemente habiéndose dado cuenta de que sus planes se habían derrumbado y Lila se había comprometido. Parecía posible, pero no muy probable. Considerando sus opciones, Peter decidió simplemente visitar el universo natal de Centurión y descubrirlo. Si el villano hubiera huido, Peter al menos habría intentado localizarlo. Si Centurión se quedaba, representaba una oportunidad para enfrentarlo directamente. Al examinar las imágenes del planeta natal de Centurión en su monitor, Peter no pudo evitar la sensación de familiaridad. Algo sobre el oscuro paisaje urbano despertó un recuerdo, aunque no pudo precisar qué era exactamente. Perdido en sus pensamientos, Peter fue interrumpido por el pitido de su reloj. Al mirar hacia abajo, notó una llamada entrante de Miles, rompiendo el estado pensativo en el que se encontraba. Con un clic, Peter respondió a la llamada y la imagen holográfica de Miles apareció ante él. «Oye, Miles. ¿Qué pasa?» Capítulo 649. Secretos a la luz. Después de su llamada con Miles, Peter se paró en la plaza principal de la base de la isla de Watchmen, con una sutil sonrisa jugando en sus labios mientras observaba a Miles y Gwen caminando juntos. La tensión que alguna vez existió entre ellos parecía haberse disipado, reemplazada por una sensación de cierre y paz. Es bueno verlos a los dos juntos de nuevo. Estaba empezando a preguntarme si necesitaba intervenir y suavizar las cosas entre ustedes dos yo mismo. Miles y Gwen intercambiaron miradas avergonzadas, sin atreverse a mirar a Peter a los ojos. Haciendo caso omiso de la incomodidad, Miles habló. «Entonces, Peter, ¿estás listo para partir?» Pedro asintió. «Sí, vamos. No debería tomarme más de un minuto colocarle el hechizo de protección a tu papá, así que deberíamos tener tiempo para detenernos en el universo de Gwen mientras estamos en eso. Después de todo, ahora que se reconcilió contigo, también necesita reconciliarse con su padre». Gwen se mordió el labio, la ansiedad era evidente en su rostro. La idea de volver a enfrentarse a su padre después de la revelación de su identidad le pesaba mucho. Sintiendo su incomodidad, Miles le puso una mano reconfortante en la espalda. «Oye, no te preocupes demasiado. Estaremos allí contigo. Todo estará bien, lo prometo». Después de intercambiar algunas palabras tranquilizadoras, Miles activó su reloj por primera vez, conjurando un portal giratorio que brillaba con energía. Juntos, atravesaron el vórtice y emergieron en el universo natal de Miles. La transición fue rápida y se encontraron en el dormitorio de Miles. Sin embargo, no era el dormitorio de la escuela lo que originalmente esperaba, sino la habitación de su casa, donde vivía con sus padres. «Oh, mierda». Miles se puso en alerta en un instante. Después de todo, no quería que sus padres descubrieran su identidad como Spider-Man o todas las cosas peligrosas que ha estado haciendo como héroe. Pero desafortunadamente, antes de que pudiera procesar realmente lo que estaba sucediendo, su madre pasó por el pasillo sosteniendo una canasta con ropa recién lavada y seca. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Sus ojos se abrieron y se quedó congelada al ver a su hijo, que estaba vestido con su traje de araña sin máscara, saliendo de un portal literal, acompañado por dos individuos desconocidos.
Presa del pánico, Miles levantó las manos en un gesto de tranquilidad, intentando explicar. Mamá, no es lo que parece. Solo estamos aquí para... Pero la sorpresa de su madre la abrumó y, antes de que Miles pudiera terminar la frase, pronunció. Mi hijo, ¿y tú Spider-Man? Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó, colapsando donde estaba. Actuando rápidamente, Peter corrió y apareció junto a la madre de Miles en un estallido de velocidad. Él la atrapó antes de que cayera al suelo, acunándola suavemente. Bueno, esto no es bueno, dijo Peter, lanzando una mirada a Miles. ¿Qué debo hacer? Miles, con los ojos muy abiertos por el pánico, tartamudeó. Yo, no esperaba que esto sucediera. Pensé que apareceríamos en mi dormitorio. Gwen parecía preocupada pero le susurró a Miles. Dale tiempo, Miles. Es un shock, pero ella lo entenderá. Peter asintió con la cabeza. Sí, estoy seguro de que todo estará bien una vez que se lo expliques adecuadamente. ¿Se encuentra ella bien? Preguntó Miles. El hecho de que su madre se desmayó comenzó a asimilarse. Mientras acomodaban a la madre de Miles en la cama de Miles, Peter evaluó la situación. Ella está bien. Puedo despertarla ahora mismo si quieres, pero probablemente deberíamos dejarla descansar por ahora. Miles, todavía procesando la reacción de su madre, asintió. Sí, eso probablemente sea lo mejor. Podemos esperar hasta que mi papá llegue a casa y luego explicarles todo a los dos. La habitación cayó en un silencio pensativo mientras esperaban que la madre de Miles recuperara el conocimiento y que su padre lo regresara del trabajo, con la incertidumbre flotando en el aire. Mientras esperaban, una sensación de tensión flotaba en el aire. Miles, abrumado por la preocupación, se volvió hacia Peter con expresión vacilante. Oye, Peter, ¿crees que podrías, ya sabes, borrar su memoria con tu magia o algo así? Esto es mucho. Peter miró a Miles con una expresión pensativa en su rostro. Sí, podría hacer eso, pero ¿estás seguro de que eso es lo que quieres? Ocultar tu identidad puede facilitar las cosas por ahora, pero tarde o temprano tendrás que decírselo a tus padres, ya sea porque quieres o porque tienes que hacerlo. ¿Por qué no simplemente arrancarnos la tirita ahora y terminar con esto de una vez? Miles sopesó mentalmente las palabras de Peter. La idea de borrar la memoria de su madre le parecía tentadora, una solución rápida para evitar una conversación difícil. Sin embargo, el punto de Peter persistió, impulsándolo hacia un camino mucho más difícil. Después de un momento de contemplación silenciosa, Miles se volvió hacia Peter y le dijo, no necesito borrar su memoria. Hoy les diré la verdad a mis padres. Cuando Miles tomó esta decisión, el nerviosismo se apoderó de él y comenzó a preocuparse por cómo reaccionarían sus padres. ¿Cómo se supone que voy a reaccionar si se asustan? ¿Y si intentan impedir que sea Spider-Man? ¿Qué hago si no me creen? Gwen, sintiendo su inquietud, le ofreció tranquilidad. Oye, Miles, todo estará bien. Estamos aquí contigo, ¿recuerdas? Pasó el tiempo y el sol empezó a ponerse, arrojando un cálido resplandor a través de la ventana. El sonido familiar del coche del padre de Miles estacionándose en la acera señaló su regreso. Miles se puso cada vez más ansioso cuando escuchó a su padre subir las escaleras hacia su apartamento. Muy pronto, la puerta principal se abrió y el padre de Miles gritó. Río, he vuelto. ¿Estás en tu casa? Pero en lugar de que su esposa respondiera, fue la voz de Miles la que lo llamó desde su habitación. Papá, ya estamos aquí. Cuando su padre entró en el dormitorio, una mezcla de confusión y alarma cruzó por su rostro. Su hijo, junto con dos individuos desconocidos, estaban de pie con sus trajes con temática de Spider, mientras su esposa dormía tranquilamente en la cama por alguna razón. Alzando una ceja, su padre preguntó, Miles, ¿qué está pasando aquí? Justo cuando su padre planteó la pregunta, la madre de Miles comenzó a despertarse de su sueño y notó que su marido estaba parado en la puerta, todavía con su uniforme de policía. Cariño, ¿estás en casa? Tuve el sueño más loco. Miles y esta gente aparecieron simplemente de un agujero negro, y él estaba vestido como... Se quedó congelada, deteniéndose en sus recuerdos cuando notó que su hijo estaba cerca, todavía vestido como Spider-Man. Punto exclamación de apertura interrogación de cierre. Peter percibió la gravedad de la situación y, asintiendo, decidió darles a Miles y sus padres algo de espacio por el momento.
Miró a Gwen, agarrándola del brazo suavemente y guiándola hacia la puerta del dormitorio. Les daremos un poco de espacio para hablar. Gwen vaciló y sus ojos brillaron con preocupación. Pero le prometí a Miles que estaría aquí para apoyarlo. Puedes apoyarlo respetando su espacio y el de sus padres. Además, aún no te has casado con un miembro de la familia. Peter sonrió burlonamente. Mientras se acercaban a la puerta, Gwen intentó alejarse sutilmente, expresando su preocupación. Peter, no me gusta dejarlo solo. ¿Y si nos necesita? Pedro negó con la cabeza. Nos quedaremos cerca, por si acaso. Pero créanme, esta es una conversación que deben tener como familia. Los dos padres de Miles volvieron su mirada hacia Gwen, con curiosidad evidente en sus expresiones. La madre de Miles habló primero, con una sonrisa maliciosa formándose en su rostro. Miles, ¿es esta la novia que nos has estado ocultando? ¿Es el que envías mensajes de texto todo el tiempo? Gwen se sonrojó, desconcertada por la repentina atención. Oh, no, solo somos amigos. Lo juro. El padre de Miles, un oficial de policía que había visto una buena cantidad de sorpresas, levantó una ceja. ¿Amigos, eh? Gwen se retorció bajo el escrutinio, tartamudeando. Lo prometo, solo somos amigos. Cuando Peter intentó salir de la habitación, intentando pasar junto al padre de Miles, el hombre le bloqueó el camino, mirándolo con sospecha. ¿Y quién eres tú? ¿No eres un poco mayor para jugar a disfrazarte con mi hijo y su novia? Miles y Gwen apartaron la mirada avergonzados, mientras tanto, Peter suspiró, sintiendo el peso de la mirada paternal sobreprotectora. Pregúntale a Miles. Él te lo explicará todo. Con eso, Peter atravesó al oficial y salió de la habitación, llevándose a Gwen con él. Llámanos si necesitas algo, Miles. Estaremos en la sala. El padre de Miles, aún aturdido por el repentino encuentro fantasmal, entró en pánico. ¿Qué diablos acaba de pasar? Miles se rió torpemente, intentando aliviar la tensión. No te preocupes, papá. Peter simplemente tiene algunos poderes locos. Te acostumbrarás. Al quedarse solo en la habitación, Miles comenzó su explicación y sus padres comenzaron a discutir la situación con su hijo. Fue una conversación llena de incredulidad, conmoción y, finalmente, aceptación. Mientras reconstruían y procesaban todo, se dieron cuenta de algo sorprendente: su hijo era Spider-Man. Miles, con una mezcla de alivio y humor, finalmente habló. Sorpresa. Dijo, saltando y pegando una mano al techo, colgándose allí para demostrar realmente que estaba diciendo la verdad. Cuando la familia de 3 personas salió del dormitorio, Peter y Gwen se sentaron en el sofá de la sala, con el sutil zumbido de su conversación flotando en el aire. Miles parecía notablemente aliviado y Peter no pudo evitar preguntar. ¿Cómo se siente finalmente decir la verdad? Miles sonrió, aparentemente quitándose un peso de encima. Liberando, así se sintió cuando se lo contó a su familia. Peter asintió, entendiendo el sentimiento. Sí, créame, es mucho más fácil ser Spider-Man cuando no tienes que ocultárselo a las personas que amas. Por el contrario, los padres de Miles tenían expresiones que no eran nada de alivio. Si bien aceptaron la identidad de superhéroe de su hijo, la preocupación se reflejaba en sus rostros al considerar los peligros que enfrentaba. Su madre se acercó a Peter con gratitud y sus ojos expresaban un aprecio genuino. Peter, gracias por cuidar de nuestro hijo. Nos contó todo, que siempre has estado ahí para él. Su marido se unió a ella y se disculpó por sus sospechas anteriores. Si hay algo que podamos hacer, háganoslo saber. Queremos recompensarte por cuidar de Miles. Peter aceptó humildemente su gratitud. No necesitas hacer nada. Miles es mi amigo, así que seguiré cuidándole las espaldas. No tienes nada de qué preocuparte. Miles parecía genuinamente conmovido por las palabras de su amigo. Gracias, Pedro. No hay problema. Oh sí, casi olvido por qué vine aquí. De repente, la expresión de Peter cambió al recordar el propósito de su visita. Miró a la pareja por un momento, una misteriosa quietud en el aire. Cuando sus ojos se encontraron con los suyos, agitó su mano, conjurando 2 círculos de hechizos. Los padres observaron confundidos y asombrados cómo los intrincados patrones se formaban en tiempo real. Con un movimiento rápido de sus dedos, Peter disparó los hechizos a los cuerpos de ambos padres, sorprendiéndolos y asustándolos. La pareja intercambió miradas, la incertidumbre era evidente en sus ojos. ¿Qué fue eso?
Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, El Banana 4K, Ricardo, y Chuchas 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.